Lea la Biblia en un año, 73 libros, día 108. Josué, capítulo 4 al capítulo 6, Salmo 108. San Lucas, capítulo 8, del versículo 26 al 56. Josué, capítulo 4. Cuando toda la nación terminó de atravesar, Yahvé dijo a Josué: elijan entre ustedes a 12 hombres, uno por tribu. Les dirán que tomen 12 piedras de en medio del Jordán y las lleven al lugar donde pasarán la noche. Allí las depositarán. Josué reunió a los 12 hombres que habían escogido entre los israelitas, uno por cada tribu, y les dijo: vayan al medio del Jordán y échese cada uno una piedra sobre su hombro, según el número de las tribus de Israel. Serán para ustedes una señal. Cuando mañana sus hijos les pregunten: ¿qué significan para ustedes esas piedras?, entonces les responderán: las aguas del Jordán se separaron ante el arca de la alianza de Yahvé, cuando ésta atravesó el Jordán. Esas piedras serán para siempre un recuerdo para los israelitas. Los israelitas hicieron pues como Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras del cauce del Jordán, como Yahvé se lo había dicho a Josué, según el número de las tribus de Israel, y las transportaron para depositarlas en el lugar donde se detendrían. Josué hizo que se erigieran 12 piedras en el lecho del Jordán, en el lugar donde se detuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, y están allí todavía. Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron detenidos en medio del Jordán hasta que hubo dicho al pueblo todo lo que Yahvé había ordenado. Luego todo el pueblo se apresuró en atravesar. Cuando todo el pueblo hubo atravesado, el arca de Yahvé pasó y los sacerdotes se colocaron de nuevo a la cabeza del pueblo, conforme a lo que Moisés había mandado. La tribu de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés se pusieron armados al frente de los israelitas. Eran más o menos 40,000 hombres que formaban la vanguardia de Yahvé y que avanzaban hacia las llanuras de Jericó. Ese día Yahvé engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y se le temió como se había temido a Moisés durante toda su vida. Yahvé dijo a Josué: ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Josué ordenó pues a los sacerdotes: salgan del Jordán. Pues bien, cuando los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé salieron del Jordán, y cuando tocaron sus pies tierra firme, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y desbordaron por ambas orillas como en los días anteriores. Era el 10 del primer mes. El pueblo subió del Jordán e instaló su campamento en Gilgal, al oriente de Jericó. Josué ordenó que se erigieran en Gilgal las 12 piedras que se habían tomado
en el Jordán. Luego dijo a los israelitas: cuando mañana sus hijos les pregunten: ¿qué hacen estas piedras aquí? Ustedes les responderán: esto es porque Israel atravesó el Jordán en seco. Yahvé dejó en seco el lecho del Jordán ante nosotros cuando lo atravesamos, lo mismo que dejó en seco el mar de los juncos para que lo atravesemos. Sepan pues todos los pueblos de la tierra cuán poderosa es la mano de Yahvé, y teman siempre a Yahvé nuestro Dios. Todos los amorreos que se encontraban al oeste del Jordán, así como los cananeos que estaban cerca del mar, se enteraron que Yahvé había dejado en seco el lecho del Jordán ante los israelitas hasta que hubiéramos pasado. Perdieron entonces la valentía y les entró el pánico al acercarse los israelitas. En ese tiempo Yahvé dijo a Josué: hazte unos cuchillos de sílex para circuncidar de nuevo a los israelitas. Luego Josué hizo unos cuchillos de sílex y circuncidó a los israelitas en la colina de los prepucios. Josué ordenó esta circuncisión porque todo el pueblo que había salido de Egipto, todos los hombres adultos, habían muerto en el desierto a lo largo del camino después de su salida de Egipto. Todo el pueblo de la salida había sido circuncidado, pero todos los nacidos en el desierto durante el trayecto, después de la salida de Egipto, no estaban circuncidados. Los israelitas habían caminado 40 años por el desierto hasta que desaparecieron los adultos que habían salido de Egipto. Toda esa generación que no había escuchado la voz de Yahvé, Yahvé se lo había jurado: ustedes no verán el territorio que prometí darles a sus padres, tierra donde destila la leche y la miel. Pero en su lugar habían nacido sus hijos, y estos estaban sin circuncidarse, porque no se les había circuncidado durante el trayecto. Josué los circuncidó. Cuando se terminó la circuncisión de todo el pueblo, se quedaron acampados en ese lugar hasta la curación. Yahvé dijo entonces a Josué: hoy he lanzado lejos de ustedes la vergüenza de Egipto. Por eso dieron a ese lugar el nombre que tiene todavía, Gilgal. Los israelitas acamparon en Gilgal, y la tarde del 14º día del mes celebraron la Pascua en las llanuras de Jericó. Al día siguiente de la Pascua comieron de los frutos del país, panes sin levadura y grano tostado. El maná dejó de caer el día antes, en vista de que ya se alimentaban de los frutos del país. Los israelitas no tuvieron más maná. A partir de ese año se alimentaron de los frutos del país de Canaán. Estando Josué cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie delante de él, con una espada desenvainada en la mano. Josué fue donde él y le dijo: ¿estás en favor nuestro o de nuestros enemigos? Respondió: soy el jefe del ejército de Yahvé, y acabo de llegar. Entonces Josué cayó con el rostro en tierra y se postró. Luego le dijo: ¿qué dice mi señor a su servidor? El jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué:
quítate la sandalia de tu pie, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Así lo hizo Josué. La ciudad de Jericó estaba cerrada por miedo a los israelitas. La habían cerrado y nadie salía ni entraba. Yahvé dijo a Josué: mira, pongo a Jericó en tus manos con su rey y sus mejores soldados. Ustedes, los hombres de guerra, van a dar una vuelta completa a la ciudad y harán lo mismo cada día durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán las 7 trompetas de los jubileos delante del arca. El 7º día darán 7 vueltas a la ciudad. Luego los sacerdotes tocarán la trompeta. Cuando el sonido del cuerno de carnero se prolongue, todo el mundo lanzará el grito de guerra. Entonces se derrumbará la muralla de la ciudad y todo el pueblo se lanzará al asalto, cada uno por el lugar que tenga al frente. Josué, hijo de Nun, reunió pues a los sacerdotes y les dijo: llevarán el arca de la alianza y 7 sacerdotes llevarán las 7 trompetas de los jubileos delante del arca de Yahvé. Luego, volviéndose al pueblo, le dijo: pasen y den una vuelta completa a la ciudad. Los hombres armados irán delante de Yahvé. Cuando Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de los jubileos delante de Yahvé, pasaron e hicieron sonar cada uno su trompeta. El arca de la alianza de Yahvé iba detrás de ellos. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la trompeta, y la retaguardia caminaba detrás del arca. Se avanzaba al son de las trompetas. Josué había dado al pueblo esta orden: no lancen el grito de guerra, que no se les oiga hasta cuando les diga: griten. Entonces lanzarán el grito de guerra. El arca de la alianza caminó alrededor de la ciudad, dio una vuelta completa alrededor de ella, y luego regresaron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó muy temprano, y los sacerdotes tomaron el arca de Yahvé. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas delante del arca de Yahvé se pusieron en camino y tocaron la trompeta. Los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia seguía al arca de Yahvé. Se avanzaba al son de trompetas. El 2º día se dio de nuevo una vuelta entera a la ciudad y luego regresaron al campamento, y así se hizo durante 6 días. El 7º día, cuando despuntaba el alba, se dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. A la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaban la trompeta, Josué dijo al pueblo: lancen el grito de guerra. Yahvé les entrega la ciudad. La ciudad, con todo lo que hay en ella, será condenada al anatema en honor de Yahvé. Solo se salvará Rahab, la prostituta, con todos los que estén con ella en su casa. En cuanto a ustedes, cuídense de tomar lo que ha sido condenado al anatema. No sea que ustedes mismos se vuelvan anatema y atraigan la desgracia sobre el campamento de Israel. Toda la plata y todo el oro, todos los objetos de bronce y de hierro serán consagrados a Yahvé e ingresarán al tesoro de Yahvé. El pueblo lanzó entonces el grito de guerra
y resonó la trompeta. Apenas oyó el pueblo el sonido de la trompeta, lanzó el gran grito de guerra y la muralla se derrumbó. El pueblo entró en la ciudad, cada uno por el lugar que tenía al frente, y se apoderaron de la ciudad, siguiendo el anatema. Se masacró a todo lo que vivía en la ciudad, hombres y mujeres, niños y viejos, incluso a los bueyes, corderos y burros. Josué dijo a los 2 hombres que habían espiado el país: entren en la casa de la prostituta y saquen a esa mujer con todo lo que le pertenece, como se lo juraron. Los jóvenes que habían sido enviados en reconocimiento entraron y sacaron a Rahab, a su padre, su madre, sus hermanos, con todas sus pertenencias. Instalaron a toda la familia fuera del campamento de Israel. Luego prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que había en ella, pero depositaron en el tesoro de la casa de Yahvé la plata, el oro, como también los objetos de bronce o de hierro. Josué dejó con vida a Rahab la prostituta y a la familia de su padre con todo lo que le pertenecía. Esta ha vivido en Israel hasta el día de hoy, porque ocultó a los espías que Josué había enviado para que exploraran Jericó. En ese momento Josué hizo este juramento: maldiga Yahvé al que quiera reconstruir esta ciudad. Pondrá sus cimientos a costa de su hijo mayor. Instalará las puertas a costa de su hijo menor. Yahvé estaba con Josué y su fama se extendió por todo el país. Salmo 108. Oh Dios, listo está mi corazón. Quiero cantar, quiero tocar para ti con todo mi corazón. Despierten, arpa y cítara, despertaré a la aurora. Te alabaré, Señor, entre los pueblos, tocaré para ti en las provincias, pues tu amor va más allá de los cielos y tu verdad alcanza hasta las nubes. Oh Dios, muéstrate por encima de los cielos, que brille tu gloria sobre toda la tierra, que sean liberados tus muy amados. Sálvanos con tu diestra y respóndenos. Dios habló desde su santuario: estoy en forma, repartiré Siquem y lotearé el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío Manasés, Efraín es el casco para mi cabeza y Judá mi bastón de mando. Moab es la vasija en que me lavo. Sobre Edom arrojo mi sandalia, contra Filistea lanzo el grito de victoria. ¿Quién me llevará a la ciudad fuerte? ¿Quién me guiará hasta Edom? Solo tú, oh Dios, pero nos has rechazado y ya no sales más con nuestras tropas. Danos tu ayuda contra el opresor, pues la ayuda humana es ilusoria. Con Dios maravillas obtendremos y Él pisoteará a nuestros adversarios. San Lucas capítulo 8, versículo 26 al 56. Llegaron a la tierra de los Gerasenos, que se halla al otro lado del lago, frente a Galilea.
Acababa Jesús de desembarcar cuando vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba poseído por demonios. Desde hacía mucho tiempo no se vestía ni vivía en casa alguna, sino que habitaba en las tumbas. Al ver a Jesús, se puso a gritar y se echó a sus pies. Le decía a voces: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te lo ruego, no me atormentes. Es que Jesús ordenaba al espíritu malo que saliera de aquel hombre. En muchas ocasiones el espíritu se había apoderado de él y lo había llevado al desierto. En esos momentos, por más que lo atacaran por más que lo ataran con cadenas y grillos para someterlo, rompía las ataduras. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él contestó: Multitud, porque muchos demonios habían entrado en él y rogaban a Jesús que no les ordenara volver al abismo. Había en ese lugar un gran número de cerdos comiendo en el cerro. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos, y él se lo permitió. Salieron pues del hombre para entrar en los cerdos, y toda la piara se precipitó de lo alto del alcantarillado, ahogándose en el lago. Al ver los cuidadores lo que había ocurrido, huyeron y llevaron la noticia a la ciudad y a los campos. La gente salió a ver qué había pasado y llegaron a donde estaba Jesús. Encontraron junto a él al hombre del que habían salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Entonces los que habían sido testigos les contaron cómo el endemoniado había sido salvado. Un miedo muy fuerte se apoderó de ellos, y todo el pueblo del territorio de los Gerasenos pidió a Jesús que se alejara. Cuando Jesús subió a la barca para volver, el hombre del que habían salido los demonios le rogaba que lo admitiera en su compañía. Pero Jesús lo despidió diciéndole: vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y publicó en la ciudad entera todo lo que Jesús había hecho por él. Ya había gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos estaban esperándolo. En esto se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su hija única, de unos 12 años, se estaba muriendo. Y Jesús se dirigió a la casa de Jairo, rodeado de un gentío que casi lo sofocaba. Entonces una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y a la que nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Al instante se le detuvo el derrame. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos decían: yo no, Pedro le replicó: Maestro, es toda esta multitud que te rodea y te oprime. Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, pues he sentido que una fuerza ha salido de mí. La mujer, al verse descubierta, se presentó temblando y se echó a los pies de Jesús. Después contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba aún Jesús hablando
Cuando alguien vino a decir al dirigente de la sinagoga, tu hija ha muerto, no tienes por qué molestar más al maestro. Jesús lo oyó y dijo al dirigente, no temas, basta que creas y tu hija se salvará. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, y al padre y la madre de la niña. Los demás se lamentaban y lloraban en voz alta. Pero Jesús les dijo, no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Pero la gente se burlaba de él, pues sabían que estaba muerta. Jesús la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Se volvió su espíritu, al instante se levantó. Le volvió su espíritu y al instante se levantó y Jesús insistió en que le dieran de comer. Sus padres estaban fuera de sí y Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.